Cuenta la historia que Ushuaia está hecha de esfuerzos individuales, de lucha y paciencia ante los elementos, de soportar el largo y melancólico invierno que aislaba por completo con sus túmulos de nieve. Una sociedad que comenzó siendo naturalmente masculina. Los trabajos rurales y marineros no propiciaban el arraigo de una familia. Hasta mucho después no llegarían mujeres a Tierra del Fuego. Si pensamos que empezó su colonización con un presidio, reforzaremos esta imagen de lugar netamente masculino, al punto que en las décadas de 1880-1890 el índice de masculinidad fueguino cuadruplicaba el del resto del país. Las pocas mujeres que llegaban en aquellos años inmediatamente se casaban. El casamiento mixto entre mujeres yámanas y marineros se hizo frecuente. El aislamiento y la soledad aconsejaban bien pronto conseguirse una compañera y el hombre que lo lograba podía considerarse dichoso. Ushuaia fue el primer punto del canal de Beagle ocupado por residentes estables. El núcleo inicial, ubicado en los barrios hoy conocidos como Misión Alta y Misión Baja, reunía las casas de los misioneros, la iglesia, el orfanato, la herrería, la escuela y luego las precarias viviendas de algunos yámanas que ya se habían ido a vivir a la misión. Este era, hacia 1880, el pueblo de Ushuaia. La colonización penal, recurso que utilizaron Chile y Argentina, estaba en boga a fines del siglo XIX. Implicaba la certeza de que a determinados lugares no iba a ir nadie a establecerse, solo aquellos que no tenían más remedio. Visto así, el sur de nuestro país y su leyenda negra de vientos y tempestades indicaba que la única posibilidad de comenzar con una población duradera era establecer un presidio. La idea fue del presidente Roca en el año 1883. Primero llegaron los presos, más tarde habría presidio. Esto indica que la posibilidad de fuga era prácticamente nula. ¿Hacia dónde y por qué medios podría fugar su nombre en aquellas regiones del país? Sin embargo, la historia no deja de registrar intentos desesperados como el de los fugados cuando el presidio estaba todavía en la isla de los Estados en un bote a remo por el estrecho de Le Maire. No lo lograron. Las paradojas demográficas marcaron la historia de la pequeña ciudad de Ushuaia. En un momento, la población carcelaria alcanzó el mismo número que la de los ciudadanos honrados, 500 personas a un lado y a otro de las rejas. En 1930, el Monte Cervantes, con capacidad para más de 1000 pasajeros en viaje turístico, entraba en una alborozada Ushuaia que recibía siempre festiva a nuevos visitantes. Los turistas recorrieron la ciudad, compraron mariscos y frutillas envasadas, conocieron la iglesia y se embelesaron con el faro, en la entrada de la bahía, los bosques y el monte Olivia. Se despidieron, subieron todos al barco y desde la borda saludaron conmovidos a aquellos compatriotas que vivían tan lejos. Pero allí nomás, saliendo de la bahía, el Monte Cervantes embistió las rocas del islote del faro y naufragó irremediablemente. Todos los pasajeros fueron rescatados y volvieron, esta vez como refugiados, al pequeño pueblo que en un solo día duplicó su población. Ushuaia contaba con 800 habitantes y 800 fueron los náufragos que a duras penas, pero gracias a la mítica hospitalidad del sur, fueron todos ubicados en la iglesia, en la escuela, en la comisaría, en la prefectura y en las casas de familia, hasta que otro barco vino a rescatarlos y a rescatar la ciudad de una visita tan numerosa. Entre Ushuaia y Río Grande aparece en medio del bosque fueguino el tercer centro poblacional de la isla Grande, Tolwyn. Su origen moderno es más político que económico. El gobierno local creyó a principios de la década de 1980 que era necesario un pueblo en el centro geográfico del sector argentino, en el corazón de la isla, situado en la cabecera del lago Faniano, donde ya la misión salesiana había fundado la estación San José. Los primeros pobladores de este pintoresco pueblito fueron empleados del Estado. Anteriormente la actividad de la madera explotó allí los recursos boscosos
con la instalación a principios de los años 1940 de aserraderos que probaron el transporte de los rollizos en zangadas, jangadas por el agua. Pero Tolwyn es depositaria de otra historia mucho más antigua. Allí se encontraba el centro territorial de los antiguos Onas. Allí vivieron los antepasados de un grupo de descendientes que fundaron la comunidad indígena Rafaela Easton. Precisamente Tolwyn significa corazón. Hace apenas un tiempo esta comunidad, luego de décadas de litigios, logró del gobierno de la nación y por ley provincial la restitución de las tierras de sus antepasados.